Siempre había sido la diferente en mi familia. No de una manera obvia, claro. No había peleas a gritos ni discusiones airadas. No se daban portazos ni se alzaban las voces. Pero había una tensión silenciosa que flotaba a mi alrededor, como si yo fuera un poco demasiado distinta de los demás. Mi familia era muy unida y les gustaba mantener todo dentro de su propia burbuja. Tenían su ritmo, su forma de ser, y aquello no terminaba de encajar con quién era yo. Y la mayor parte del tiempo me dejaba llevar, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Los amaba. Eran mi familia. Mis padres eran de esas personas que veían el mundo en blanco y negro, con opiniones firmes e inamovibles. No dejaban mucho espacio para la ambigüedad. O encajabas en su molde o no. Y yo siempre era la que no encajaba. No era la superestrella que ellos esperaban, la hija de oro que nunca cometía un error. Era la que intentaba forjar su propio camino, tallar algo propio, fuera de sus expectativas. Nunca fui rebelde, pero tampoco seguía al pie de la letra lo que me imponían. Hacía las cosas a mi manera. Me pasé gran parte de mis 20s tratando de construir una vida que fuera mía. Ascendí poco a poco en un trabajo que me encantaba. Hice nuevos amigos y procuré superar el dolor de rupturas pasadas. Pero, en el fondo de mi mente, siempre persistía la sensación de que, para mis padres, yo era un poco una decepción. Tal vez por eso me apresuraba tanto a complacerlos cuando podía, incluso cuando no me convenía. Tomemos, por ejemplo, sus viajes familiares anuales. Siempre hacíamos unas vacaciones a lo grande, y aunque ellos adoraban pasar tiempo de calidad juntos, yo siempre terminaba sintiéndome como un añadido. Sabía que me querían, pero no lograba quitarme de encima la impresión de que mi vida era secundaria frente a sus grandes planes. Tenían esa forma de hacer que todo girara en torno a ellos, siempre primero en su propio mundo, y yo detrás, tratando de alcanzarles el paso. Luego estaba el tema de mi hermana, Claire. Ella era todo lo que mis padres deseaban en una hija. Tranquila, obediente y perfectamente alineada con sus valores. No importaba lo que hiciera, ni cuántas veces intentara complacerlos. Claire siempre era la que recibía su aprobación. Tenía ese aire de perfección que yo no podía igualar, por más que lo intentara. No es que la odiara por eso, la amaba, pero no podía evitar sentir que yo siempre era el plan B, la llanta de repuesto en el auto familiar, que solo se usaba cuando lo verdadero fallaba. No era tanto que los odiara, aunque había momentos de frustración. Lo que de verdad me molestaba era la forma en que mis padres se apresuraban a tratarme como si mis necesidades y sentimientos no importaran, sobre todo cuando se trataba de algo que se salía de su mundo perfectamente diseñado. Si no encajaba en su vida de postal, me hacían sentir como si estuviera haciendo algo mal. Una noche, hace unos meses, las cosas tocaron fondo. Mamá y papá mencionaron casualmente sus planes para su 30 aniversario. Iban a hacer un crucero de lujo, y sonaba maravilloso, salvo por un detalle: no tenían espacio para mí. Vamos a mantener la lista de invitados reducida esta vez, dijo mi madre con una sonrisa, como si yo debiera aceptarlo sin preguntar. Pero oye, si quieres contribuir con nuestros gastos a bordo, nos ayudaría mucho. Ya sabes, algo que haga nuestro viaje un poco más especial. Me quedé mirándola sin poder hablar por un momento. Ahí estaba otra vez, la manipulación sutil. No encontraron espacio para mí en el crucero, pero aún así esperaban que pagara parte de su viaje. Todo me pareció mal por todos lados. Al principio intenté hacerme la desentendida porque, bueno, era lo que siempre hacía. Pero cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. ¿No me invitaron y aún así querían que financiara su lujo? Recuerdo haber estado sentada allí, escuchándolos hablar de lo mucho que esperaban con ansias el viaje, de lo importante que era este aniversario. Ni una sola vez preguntaron si yo quería ser parte de la celebración. Ni consideraron que quizá, solo quizá, también me gustaría ir, o que tal vez tenía mi propia vida que atender. Siempre se trataba de ellos, y yo debía estar bien con eso. Lo peor ni siquiera fue que no me invitaran.
ni la petición de dinero. Fue su actitud de que no era gran cosa, como si debiera sentirme agradecida con cualquier migaja que me dieran. Ni siquiera se molestaron en disimular su decepción cuando no me mostré entusiasmada por cumplir con lo que pedían. Me dolió más de lo que imaginé. No se trataba solo del crucero, sino de que nunca me habían visto de verdad, al menos no de la manera que importaba. Siempre era un personaje secundario en su historia, nunca la protagonista. Permanecí callada el resto de la noche, con las palabras de su petición resonando en mi cabeza. La sensación de que me daban por sentada crecía cada minuto que pasaba. Y de pronto lo vi claro. Si no tenían espacio para mí en sus vidas, ¿por qué iba a tener yo espacio para ellos en la mía? Cuanto más lo pensaba, más furia sentía. Aún escuchaba la voz de mi madre rondando en mi mente. No tenemos lugar para ti, pero por favor manda dinero para nuestros gastos a bordo. Lo pedían con aparente dulzura, como si fuera cualquier favor, pero podía ver exactamente lo que era. Una audacia sin límites. ¿Cómo podían ser tan despreocupados al tratarme así? Yo no era un extra en sus vidas, alguien a quien ignorar cuando no les convenía y llamar cuando necesitaban algo. Intenté olvidarlo. De verdad que sí. Me convencía de que no valía la pena enojarse, de que eran mis padres, y ellos simplemente hacían lo que siempre hacían, pensar primero en ellos, y luego, cuando necesitaban algo, buscar a la hija obediente. Pero aún mientras trataba de calmarme, no podía dejar de pensar en una sola cosa. Esto no era solo por el crucero, era por un patrón de toda la vida, en el que yo siempre quedaba en segundo plano, en el que solo servía cuando cumplía sus normas, pero sin que me vieran realmente. A la mañana siguiente, me levanté con la misma pesadez en el pecho. No lograba sacarme esa idea de la cabeza. Era como estar en una jaula de culpa y resentimiento. No quería darles el dinero. No quería volver a hacer el plan de reserva, el arreglo de último momento para sus vacaciones perfectas. Pero tampoco podía negar la parte de mí que seguía deseando su aprobación. La parte que pensaba que, tal vez, si hacía solo esta cosa, por fin me verían. Pero ya no era una niña. No tenía que obedecer todos sus caprichos. No tenía que aguantar esto, por más que me hicieran sentir culpable. Entonces, se me ocurrió la única idea que haría que todo tuviera sentido. O al menos, que me hiciera sentir mejor. No tenía por qué darles el dinero. Podía quedármelo, gastarlo en mí, en algo que fuera solo para mí. Después de todo, me lo habían pedido como si fuera su derecho, no como si fuera un préstamo o un regalo. Esperaban que contribuyera a su crucero de lujo sin siquiera consultarme si me parecía bien quedar fuera. Podía usar ese dinero y transformarlo en un viaje para mí, en una escapada, en la posibilidad de dejar de vivir bajo su sombra. Recuerdo haber estado sentada frente a mi escritorio, mirando mi cuenta bancaria, contemplando los números. Sabía lo que debía hacer. Casi podía oír sus voces diciéndome que era egoísta, desagradecida. Pero no me importaba. Ya me habían quitado demasiado. Ahora era mi turno. Reservé el viaje ese mismo día. Unas vacaciones en solitario, a algún lugar tranquilo y lejano. Una playa, tal vez, o una ciudad pequeña que pudiera recorrer a mi antojo. No le conté a nadie, ni una sola persona. Dejé que la idea creciera en mi mente, como una chispa que me negaban a apagar. La idea de usar ese dinero, su dinero, para algo mío fue el primer momento de verdadera libertad que sentí en mucho tiempo. Era una pequeña rebelión, pero bastó para hacerme sentir que, por fin, tenía algo de control sobre mi vida. Durante los días siguientes, no supe de mis padres en relación al dinero. Ellos estaban ocupados con los preparativos de su viaje, y yo con los míos. Pero sabía que, en el instante en que se dieran cuenta de que no pensaba enviarles nada, reaccionarían. Y efectivamente, ocurrió la noche antes de su salida. Mamá me llamó, con una voz dulce, casi empalagosa. Cariño, solo quería recordarte lo del dinero para nuestro crucero, dijo, como si no lo hubiéramos hablado ya.
Estamos muy ilusionados con el viaje. Sé que es mucho pedir, pero tu contribución nos vendría muy bien. Su tono era tan casual, como si no hubiera pasado nada, como si todo siguiera igual. No respondí enseguida. Sentía el corazón latiéndome con fuerza, el nudo en el pecho. Pero me obligué a mantener la calma. Ya había tomado la decisión. No les daría ni un centavo. No esta vez. «Mamá», dije, con voz firme a pesar del torbellino que sentía por dentro. «No voy a darles dinero para el viaje». Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Podía percibir la confusión de su parte mientras asimilaba mis palabras. «¿Cómo que no? Tú dijiste que...» Cambié de opinión, la interrumpí. «No creo que sea justo que pague por su viaje cuando ni siquiera me invitaron. Dicen que no tienen espacio para mí, pero sí esperan que ayude a costearlo». Su voz vaciló, dejando entrever una pizca de irritación. «Eso no es justo. Somos tus padres. Solo es un pequeño gesto, nada más. No entiendes cuánto significa para nosotros». «Tal vez no lo entienda», dije, cortándola de nuevo. «Pero no voy a seguir siendo tratada como si fuera algo secundario. Toda mi vida he intentado que estén orgullosos de mí, y nunca es suficiente. Ya me cansé». Hubo otro largo silencio, y casi podía oírla pensando qué decir. «Estoy muy decepcionada de ti», musitó al fin, con un tono cortante. «Sabes que no te pedimos tanto». «Tal vez no», dije, con la voz más suave pero igualmente firme. «Pero para mí es demasiado». Colgué. Me quedé en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Acababa de elegir ponerme a mí por delante, defenderme. Y sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual entre mis padres y yo. Los días posteriores se sintieron irreales, como si hubiera cruzado una línea invisible sin darme cuenta. Repetía la conversación en mi mente, preguntándome si había tomado la decisión correcta. ¿Había sido demasiado dura? ¿Estaba siendo egoísta? La culpa familiar se asomaba, esa voz interna que me decía que quizá debería haberles dado el dinero y seguir como siempre. Pero otra parte de mí, esa que había callado durante tanto tiempo, empezó a hablar, y se sentía bien. Por primera vez en mucho tiempo, no me estaba poniendo límites a mí misma. Pasé los días siguientes con una sensación incómoda pero liberadora. Ya había reservado mi viaje, unas vacaciones en solitario que había soñado desde hacía meses. Un lugar donde pudiera existir sin expectativas ajenas, sin que nadie necesitara nada de mí. Ni siquiera se lo conté a mis amigos. Preferí dejar que la emoción creciera dentro de mí. Cada vez que me venía la duda, me recordaba que no estaba siendo irracional, que tenía derecho a plantarme. Pero conforme pasaban los días, empezaron a llegar mensajes. Primero, mi padre. «Espero que estés bien. Solo quería recordarte que tu madre y yo contamos con ese dinero. Es una pena que te comportes así. Esperábamos más de ti». Me dolió, por la manera en que me hacía sentir culpable. Me quedé mirando el mensaje unos minutos antes de contestar. No quería caer en su juego, pero tampoco dejarlo sin respuesta. Al final, envié: «No voy a darles el dinero, papá. Voy a usarlo para mí. Espero que lo pasen bien, pero yo he terminado con esto». La respuesta llegó al instante. «Estás siendo infantil. No se trata del dinero, sino de respeto. Pero parece que eso no te importa». Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca lo entenderían. No se trataba del dinero, sino del control. Querían mantenerme en mi sitio, siempre dispuesta a dar, a sacrificarme, a doblegarme a su voluntad. Y yo por fin me había hartado. Al día siguiente, mamá me escribió con un mensaje más directo. «No puedo creer que nos hagas esto. Ni siquiera te importa tu padre y yo. Pensábamos que nos apoyarías, y así nos lo pagas. Somos tus padres». Sentí la culpa volver, pero la enterré. No iba a permitir que me hicieran sentir la villana por ponerme a mí misma primero. Tampoco dejaría que me manipularan para volver a ser la única que diera y nunca recibiera. A medida que se acercaba la fecha del crucero,
La presión aumentó. Mi teléfono sonaba cada vez más. Al principio dejé que las llamadas fueran al buzón de voz, pero tras unos días, sus mensajes se volvieron más desesperados, como si intuyeran que habían perdido el control sobre mí. Y sí, seguramente les preocupaba el efecto de mi postura, pero no tenían idea de lo que era sentirse invisible, de ser siempre quien debía sacrificarse para que los demás fueran felices, mientras mi propia felicidad se marchitaba. Una tarde, pocos días antes de su partida, contesté el teléfono. Era mi mamá, con la voz llena de emoción. «Cariño, por favor, te lo suplico. Esto no es propio de ti. Siempre has sido tan atenta, tan amable. ¿Por qué estás haciendo esto?» Su voz se quebró, y por un segundo casi cedí. La culpa volvió con toda su fuerza, pero negué con la cabeza, aunque ella no podía verme, y respiré hondo. Tenía que mantenerme firme. «Mamá, esto no tiene que ver con ser amable. Tiene que ver con que por una vez me pongo a mí en primer lugar. Estoy harta de que me traten como si no fuera importante. Ni siquiera me invitaron a su viaje, pero esperan que lo pague. Ya basta». Guardó silencio un rato, y pude imaginarla intentando encontrar las palabras exactas que me harían cambiar de opinión. Al final, habló con un tono helado. «Supongo que así eres ahora, ¿no? Muy bien. Ya veremos cómo te sientes cuando no estemos. Solo queríamos ayudarte, pero tú has tomado tu decisión». Noté cómo se me aceleraba el corazón y se me encogía el estómago, pero no iba a dar marcha atrás. No esta vez. «Adiós, mamá», dije con firmeza y colgué antes de que pudiera seguir. Los días posteriores se hicieron borrosos. Preparé mi equipaje para mi viaje, que iba a hacer ese escape que tanto necesitaba. Pero había una tensión subyacente en todo lo que hacía. Cada vez que miraba mi teléfono, sabía que habría un mensaje o una llamada perdida. No podía evitar revisar y efectivamente seguían llegando. Eran implacables, cada uno más hiriente que el anterior. «Esta es la última vez que te pedimos nada. Eres una desagradecida. No puedo creer que nos hagas esto. Nos has mostrado quién eres en realidad». No lo entendían, no veían lo que hacían. Cuanto más insistían, más me convencía de que hacía lo correcto. Mi viaje y mi negativa a ceder no eran solo cuestiones de dinero. Se trataba de recuperar mi vida. Era la línea que trazaba en la arena y que no pensaba borrar. No volvería a ser su felpudo. Cuando llegó el día de su partida, sentí una extraña satisfacción. Había resistido sus embates emocionales y sabía que lo peor vendría cuando regresaran. Pero estaba lista. Era más fuerte de lo que había sido en años. Sus palabras ya no tenían el mismo poder sobre mí. Pensaba disfrutar de mis vacaciones. Saborearía cada momento. Y cuando volvieran furiosos y decepcionados, estaría preparada. No los dejaría manipularme más. Nunca. Los primeros días de mi viaje en solitario fueron de auténtica libertad. El ruido constante en mi cabeza, la preocupación por lo que dirían mis padres, la culpa que siempre pesaba en mi pecho. Todo empezó a desvanecerse en cuanto bajé del avión. Había elegido un tranquilo pueblo costero, un lugar en el que el océano y el cielo se fundían en tonos infinitos de azul, un sitio donde nadie conocía mi nombre. Allí no tenía que cumplir ningún rol, nadie esperaba nada de mí, podía simplemente existir. Pasaba las mañanas tomando café junto al agua, viendo el amanecer en el horizonte, y las tardes deambulando sin rumbo, descubriendo tiendas y calles silenciosas. Los días se alargaban de una forma que jamás había sentido, y por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Incluso me di el gusto de pagarme un masaje, algo que antes no hubiera hecho porque siempre ahorraba mi dinero por si acaso los demás necesitaban algo. Esta vez era todo para mí. Aún así, no podía librarme del todo de ese pensamiento persistente. ¿Cómo reaccionarán cuando vean que no envié nada? No tardó mucho en llegar la tormenta. 3 días después de mi llegada, recibí un mensaje de mi padre. Era breve pero cortante. «Lo has arruinado todo».
Eres egoísta y nos has avergonzado. No volverás a saber de nosotros. Me quedé mirando el mensaje, con el estómago encogido. Parte de mí quería explicarles, que entendieran por qué lo había hecho, pero sabía que no me escucharían. Nunca lo habían hecho. Cada vez que intentaba hablar con ellos, terminaban manipulándolo todo para hacerme sentir culpable. Esta vez era distinto. No iba a dejar que me hicieran eso otra vez. No respondí. No hacía falta. Unas horas después, mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. No puedo creer lo que nos estás haciendo. Lo has destruido todo. Queríamos tener un viaje agradable y ni siquiera fuiste capaz de apoyarnos. No sé qué te ha pasado. Sus palabras serían, pero había una parte de mí, fría y distante, que se negaba a dejar que la culpa echara raíces otra vez. Había tomado mi decisión y no iba a volver atrás. Había aprendido, hacía tiempo, que complacerlos no me hacía feliz. Cuanto más daba, más exigían. Ningún sacrificio de mi parte iba a lograr que me quisieran o respetaran como merecía. Estaba todavía leyendo el mensaje cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi padre. Respiré hondo antes de contestar. ¿Qué quieres?, pregunté, con voz firme pero fría. Sabes perfectamente lo que queremos, espetó. Tienes que arreglar esto. Nos has avergonzado delante de todos. Solo pedíamos un poco de ayuda y decidiste darnos la espalda. No les di la espalda, respondí, conteniéndome para no gritar. Ustedes no me invitaron. Ni siquiera consideraron hacerme un espacio, ni me preguntaron si quería ir. Pero sí esperan que pague. Así no funcionan las cosas. No soy un plan de respaldo que pueden usar cuando les conviene. Guardó silencio y podía imaginarlo sintiendo que la situación se le iba de las manos. Finalmente habló, con voz baja y cargada de rabia. Estás siendo infantil. Te comportas como si te debiéramos algo. Somos tus padres, y mira cómo actúas. Actúo así porque por fin entendí que no me ven. Nunca lo han hecho. Me pasé la vida intentando complacerlos, y nunca fue suficiente. Solo les importan sus propias necesidades. Pues se acabó. Hubo una pausa, y luego dejó escapar una risa amarga. De acuerdo. Si así quieres ser, entonces para nosotros se acabó. Ya no eres nuestra hija. La frase me golpeó con más fuerza de la que esperaba. Sentí un nudo en la garganta, pero me negué a llorar. Había estado esperando este momento, que mostraran sus verdaderos colores. Siempre habían usado la culpa para controlarme, para hacerme sentir que les debía algo, pero no más. Adiós, papá, dije, sin titubear. Colgué antes de que respondiera. Por un momento me quedé ahí, en silencio, dejando que la soledad me envolviera. Me sentía entumecida, pero sin remordimientos. Había hecho lo que debía hacer. Había recuperado el control de mi vida, después de mucho tiempo. Esa misma noche, sentada en el balcón de mi habitación de hotel, observando cómo el sol se hundía en el horizonte, me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, no temía la decepción de mis padres ni su ira. Ellos siempre habían tenido el poder, manipulándome y haciéndome sentir pequeña, pero ahora era libre. Libre de su control, de sus expectativas, de la presión constante por complacerlos. Y así, la carga que llevaba sobre mis hombros empezó a disiparse. Ya no necesitaba su aprobación. No tenía por qué sacrificar mi felicidad. Estaba en mi derecho de vivir para mí, no para ellos. Al día siguiente, me levanté temprano, hice mi maleta y fui a la playa. El aire fresco me acariciaba el rostro mientras caminaba por la orilla, escuchando el rugido constante de las olas contra la arena. Era un lugar tranquilo, exactamente lo que necesitaba. Me paré frente al mar, contemplando la inmensidad del agua, y no pude evitar sonreír. Lo había logrado. Me había elegido a mí en lugar de ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía orgullosa de esa elección. Sabía que cuando ellos regresaran del crucero estarían furiosos, que probablemente me llamarían, me gritarían, me culparían de todo. Pero no me importaba. Ya había ganado. Había recuperado mi poder.
Y nada de lo que dijeran cambiaría eso. Todo había terminado. Me quedé en la costa otra semana. Fue todo lo que necesitaba y más. Tiempo a solas, tiempo para pensar, para sanar. Había una quietud en ese lugar que me hacía olvidarme de revisar el teléfono. Los mensajes seguían llegando, pero hacía rato que había dejado de leerlos. El último que vi antes de apagar el móvil por completo decía: «Lo has arruinado todo. Nunca te lo perdonaremos». Y en ese momento, ni siquiera me dolió. Ya no. Yo había terminado con todo eso. Cuando volví a casa, sentí como si nada hubiera cambiado. La casa estaba igual, el ambiente cargado con la misma tensión familiar de siempre, pero algo dentro de mí era distinto. Había pasado años viviendo bajo la sombra de las expectativas de mis padres, con cuidado de no pisar el límite, tratando de satisfacerlos, de demostrar que era lo bastante buena. Pero ahora era libre. Sabía que la parte más dura ya había quedado atrás. Por más que ellos insistieran o se enfadaran, no pensaba ceder. No dejaría que dictaran cómo vivir mi vida. Unos días después de mi regreso, ocurrió lo inevitable. Mi teléfono sonó tarde en la noche. Sabía exactamente quién era y qué iban a decir. Estuve a punto de no contestar, pero ya estaba en paz con mi decisión. Tenía que escucharlos una última vez. «¿Hola?», dije, con voz firme aunque distante. «¿Dónde has estado?». La voz de mi madre sonó tajante. «Has estado evitándonos. ¿Crees que no sabemos lo que pretendes?». «No los he evitado», contesté, sin dejar que su enfado me alterara. «Solo he estado viviendo mi vida». «No lo puedo creer», continuó, elevando la voz. «Nos has tirado a la basura como si no significáramos nada para ti. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas?». Sentí un leve temblor en el corazón, pero no lo dejé traslucir. «No los he tirado a la basura, mamá. He tomado una decisión, y tengo derecho a tomar decisiones por mí misma». «Eres una egoísta», espetó. «Has destruido nuestra familia. Tu padre está destrozado. Nos has avergonzado. No puedo empezar a entender por qué actúas así». Ahí estaba la manipulación de siempre. Sabía que pasaría, pero no dejaba de doler. Aún así, luché por mantener la voz firme. «No he destruido nada. Solo decidí que no iba a pagar un viaje en el que ni siquiera me invitaron. No me pareció justo. No pienso dejar que me traten como un segundo plato y, encima, pagar por ello. Así no funcionan las relaciones. Así no se demuestra respeto». Un silencio se impuso. Podía sentirla procesando mis palabras. Por primera vez en la conversación, no tuvo respuesta inmediata. «Nunca esperé esto de ti», dijo al fin, en tono de decepción. «Pensé que valorabas a la familia, pero se ve que no». Tragué saliva, conteniendo las ganas de justificarme, pero no podía cambiar su forma de pensar. No ahora, no después de tantos años. «Sí valoro a la familia», respondí con la voz firme. «Pero también me valoro a mí. Y no puedo seguir viviendo mi vida tratando de hacerlos felices a ustedes a costa de mí. Lo he hecho demasiado tiempo y ya no es sano. Siento que te duela, pero no me arrepiento de lo que hice». Ella guardó silencio un rato largo. Pensé que tal vez estaba entendiendo, que al fin veía mi postura, pero luego escuché un leve sollozo contenido. «Realmente has cambiado. No sé si podré perdonarte». Sentí que una carga se me aligeraba. Me lo esperaba. Sabía que al dejar de ser la hija complaciente, este era el precio. Pero ya no iba a suplicar su perdón. No iba a disculparme por poner mis límites. «No necesito que me perdones», dije con resolución. «Solo necesito que entiendas que debo vivir mi propia vida. Quiero hacerlo sin sentirme culpable por ello». Un largo silencio se apoderó de la línea. Pude oír cómo respiraba hondo. No sé qué decir. «No tienes que decir nada», le contesté suavemente. «Solo quiero que sepas dónde estoy parada, y necesito que respetes eso». «No sé si pueda».
murmuró, con la voz temblorosa. Creí que éramos cercanas. Pensé que siempre estarías para nosotros. Siempre los amaré, mamá, admití, sintiendo en mi pecho el peso de su decepción. Pero no puedo estar ahí del modo en que ustedes quieren. Ya no. ¿Y colgué? El silencio que siguió se sintió como libertad. Me había defendido como nunca antes, y por primera vez no me sentía mal. Mis padres estaban furiosos, no me entendían, pero no iba a permitir que su enojo dirigiera mi vida. No iba a permitir que su decepción me definiera más. Pasaron unos días sin que volvieran a llamar. Se percibía la tensión, pero yo no flaqueé. Seguí con mi rutina, trabajando, saliendo con amigos y disfrutando de mi recién descubierta independencia. Ya no estaba definida por sus expectativas. Aprendí a vivir para mí, y fue increíble. No sabía qué pasaría con mi relación con ellos a largo plazo. Tal vez llegarían a entenderme, tal vez no. Pero por primera vez no sentía miedo ante esa incertidumbre. Encontré paz tomando la decisión más difícil de mi vida, y sin importar cómo reaccionaran, sabía que había hecho lo correcto para mí. Por fin había encontrado mi voz, y nadie podría arrebatármela.